La Arquidiócesis de Cali presenta, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedes lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. 5 minutos de oración en familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Hemos llegado hasta aquí para celebrar la Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como Pedro y los demás apóstoles, confesemos que también somos testigos de este acontecimiento. Con alegría, participemos de manera plena, activa y consciente de esta celebración, con el sincero propósito de llevar a nuestros hermanos el impulso de la fe y del amor obtenidos en este banquete eucarístico. Preside nuestra celebración Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali. Concelebra el Padre Álvaro Salazar, párroco de nuestra comunidad San José del barrio Cristóbal Colón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida,
que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. El resucitado viene a nuestro encuentro, sobre todo en la misa dominical, en la Eucaristía. Lo reconocemos en la fracción del pan, hoy en la fracción también del pescado. Abramos el corazón a su presencia, sintamos el don de su misericordia y de su perdón, y digámosle confiadamente: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con la alegría del tiempo pascual, digamos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la palabra. De los Hechos de los Apóstoles. Durante la persecución hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no les habíamos prohibido expresamente enseñar en nombre de Jesús? Miren cómo tienen a Jerusalén llena de su enseñanza, y ahora quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, después que ustedes lo mataron colgándolo de un madero.
y lo exaltó colocándolo a su derecha, para que Él sea nuestro jefe y salvador. Así es como ofrece a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Testigos de estas cosas somos nosotros, y el Espíritu Santo que comunicó a Dios a los que obedecen. Hicieron pues azotar a los apóstoles y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañan para el Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danzas y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, durante la visión oí la voz de infinidad de ángeles, miles de millones, que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. Decían con voz poderosa: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Y luego oí a todas las criaturas del cielo, de la tierra, debajo de la tierra y del mar, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero de alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes respondieron: amén. Y los ancianos cayeron de rodillas en actitud de adoración. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo, escrita según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha
de la barca y encontrarán. La echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que casi no podían arrastrar la red. Entonces, aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo: «Traigan pescado del que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153. Y con ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo entonces: «Vengan a desayunar». Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo partió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos?». Él respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Luego le preguntó por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Sé pastor de mis ovejas». Y todavía le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se puso triste que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías, pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida que te lleve a donde no quisieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para dar gloria a Dios. Y luego añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Cuya palabra acabamos de escuchar nos motiva, nos mueve al encuentro constante con el Señor resucitado. La vida del cristiano es atender esa cita con Cristo vivo y con sus hermanos creyentes. Una cita, en primer lugar, eucarística, dominical, y una cita de pesca, de misión, de testimonio. Hay que atender la cita eucarística y hay que atender la cita
misionera apostólica. Y esa cita es, en segundo lugar, una cita de contemplación de el Cordero de Dios. Esta figurita que llevo aquí en mi báculo pastoral, el Cordero inmolado. El libro del Apocalipsis nos dice que este Cordero victorioso es el Cordero degollado. Es ese Cordero que señaló el Bautista a sus discípulos cuando vio a Jesús. Ecce agnus Dei, qui tollis peccata mundi. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ese Cordero inmolado victorioso es el que hoy la liturgia nos propone para este tercer domingo de Pascua. Nos propone como adoración. Hemos de postrarnos y adorar al resucitado porque Él es el Hijo que Dios acreditó con su resurrección. Él es Dios. En Él vemos al Padre Dios mirándolo en el rostro refulgente del resucitado. Y es ese signo hermoso del Apocalipsis, de una liturgia de adoración del Santísimo. Los vivientes, los cuatro vivientes que se postran ante el Cordero victorioso, degollado, y los ancianos, es decir, todos los que ya se nos han anticipado, y también todos aquellos que hacen parte o hacemos parte de ese cuerpo de servidores del Señor, que llamamos de ancianos, de presbíteros. Es el ministerio también de la iglesia. Y es la multitud de los redimidos. Las multitudes de las que nos habla el Apocalipsis, que se postran y adoran también al Cordero victorioso. Es una cita de adoración y de alabanza. Se hace ese himno a la victoria del Cordero. Y esto es muy importante para entenderlo en la palabra hoy. Cristo resucitado es la gran oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos, para vencer el pecado y de manera muy especial para participar de la vida de Dios. Es lo que nos anuncia el apóstol Pedro y es lo que hemos de vivir nosotros, la oportunidad del arrepentimiento y del perdón y la participación en la vida misma de Cristo resucitado, la vida de Dios. Es decir, nosotros en Cristo resucitado podemos ya morir siguiendo vivos y resucitar sin habernos muerto. Es en vida que morimos y resucitamos. Esa es la gracia del resucitado. Podemos morir con Cristo y resucitar con Él. Los discípulos venían desde la Galilea con Jesús
Lo acompañaron hasta Jerusalén. Tal vez uno solo, Juan, permaneció con él hasta el Calvario. Los otros se dispersaron o lo negaron, como Simón Pedro. Uno de ellos lo entregó a los judíos, Judas. Pero estos discípulos y todos los demás, la multitud de los discípulos que habían conocido a Jesús y lo habían escuchado y habían vivido ese conocimiento del reino de Dios que él anunció, tuvieron este encuentro con el resucitado, estas apariciones. Y así vemos hoy, en la liturgia del tercer domingo de la Pascua, cómo ellos vuelven a la continuidad de la vida. Es decir, vivieron la muerte y resurrección de Cristo en su corazón como su propia muerte y su propia resurrección, sin haberse muerto, siguiendo vivos. Vuelven a la vida cotidiana. Desde el sepulcro vacío, el resucitado les manda decir con la Magdalena, con las mujeres que van de primeras, que le digan a los discípulos que vuelvan a la Galilea, que allá los verán. La resurrección nos vuelve a la vida diaria, cotidiana, pero nos vuelve para que ya la vivamos como una vida transfigurada, transformada por la presencia del resucitado. La presencia del resucitado define todo en nuestra vida. Y es esa presencia del resucitado la que permite que ahora los discípulos tengan, en primer lugar, comunidad. Vuelven a ser comunidad. Y una comunidad que tiene a Pedro como el jefe, que invita a pescar, que es el primero en lanzarse cuando Juan, incluso anticipándose, reconoció a Jesús, es el Señor. Y Pedro se tira inmediatamente al encuentro con el resucitado. Y es a Pedro al que Jesús, como lo escuchamos bellamente, le confía el ministerio. El ministerio dentro de esa comunidad del resucitado. No es a Juan, que estuvo hasta el pie de la cruz, que reconocía a Jesús, que fue el primero en llegar al sepulcro y ver la tumba vacía. Es a Pedro que lo negó. Y a ese que lo negó le confía el ministerio de ser el primero entre iguales, entre los hermanos, entre los apóstoles, que es hoy el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y esto lo escuchamos ahí bellamente como el resultado de una respuesta de amor. Para Jesús el problema no son los méritos, sino el corazón, el amor. Y Pedro dio su respuesta de conversión y de amor. Y eso le significó a Jesús todo. Pedro se lo dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues bien, al resucitado no hay solo que adorarlo, sino también amarlo y seguirlo. Así termina el Evangelio, sígueme. Y esa es la vida nuestra, hermanos y hermanas. Y con el resucitado formamos la comunidad del domingo. Miren que Juan nos presenta 3 domingos seguidos de aparición del resucitado. El mismo día que resucitó, domingo primero de la semana. Domingo significa día del Señor. Era el primer día de la semana y los cristianos comenzaron a celebrar no el sábado judío, sino el domingo, el primer día de la semana, como el día del encuentro con el resucitado, de la cita con el resucitado y con los hermanos. Comunidad del domingo, comunidad eucarística. Este ambiente eucarístico hermoso del pan y el pescado con Jesús en la misa dominical.
comunidad misionera. Es una comunidad que se expande. Hay una red que las contiene a las comunidades, y por muchas que sean, por multitudes que sean, la red no se rompe. Qué hermoso, dice. Pedro saca la red con 153 peces gordos, grandes. Uno dice, ¿y por qué los contaron tan bien? Muy probablemente se hablaba de las 153 comunidades cristianas que ya se contabilizaban cuando fue escrito el Evangelio de Juan. Es esa multitud de los creyentes. Ahora los discípulos no son los pescadores de peces que escasean, no pescaban nada. Ahora son los pescadores de hombres y mujeres, de personas que creen en el resucitado, de multitudes que forman la iglesia, el cuerpo de Cristo resucitado. Qué hermoso esto, vivir la presencia del resucitado, vivir el encuentro con Él, vivir la Eucaristía, vivir la comunidad con el resucitado y con los hermanos, vivir la misión con todo lo que ella significa, incluso con las persecuciones y sufrimientos de que nos habla la primera lectura del libro de los Hechos, incluso siguiendo al Cordero degollado. Jesús ni siquiera dice yo soy el pastor solamente, sino que luego ya se identifica con el Cordero que, tomado de entre el rebaño, da la vida por todos. Que esta palabra nos anime. Nuestra vida, nuestro mundo, nuestra Colombia, esta hora de iglesia necesita la experiencia del resucitado. Necesita vivir la oportunidad del arrepentimiento y del perdón. Necesita tener horizonte para vivir y para luchar. Necesitamos tener comunidad, ese calor de comunidad que expresan los 7 discípulos que van a pescar con Pedro. Necesita una comunidad que con el resucitado, en torno al fuego que asa el pescado y cocina el pan en el horno, allí, en esa forma de un banquete tan improvisado en la playa, que nosotros en cada Eucaristía vivamos este banquete con Jesús, que Él nos lo dejó como memorial suyo y de su presencia, de su amor de resucitado en nuestras vidas. Desde aquí, desde esta comunidad eclesial tan hermosa de San José de Colón, en el centro sur y oriente ya de Cali, en el barrio Colón y los barrios de Libertad, La Libertad, Santa Elena, El Dorado. Aquí con los padres misioneros claretianos que han acompañado todo este pueblo de este sector y la formación de esta hermosa comunidad parroquial. Desde aquí nos unimos a todos los que siguen la Santa Misa en cárceles, hospitales, ancianatos, en las casas de familia, a través de la señal que nos llevan de la televisión y de los comunicadores que lo hacen posible. Que nosotros vivamos esta unidad del domingo, de la comunidad del domingo, la comunidad del resucitado, siempre participando en la Eucaristía o viviendo la Eucaristía de alguna manera si no podemos ir a la misa, viviendo la comunión con el resucitado y con los hermanos de algún modo. Hay muchas maneras de no dejar pasar en blanco y en vacío el domingo, el día del Señor. Del Señor somos y del domingo vivimos, decimos este año en esta arquidiócesis de Cali, porque todos estamos invitados a volver
a vivir como la comunidad del domingo, es la comunidad del día del Señor, la comunidad del resucitado que da testimonio de vida, de amor, de esperanza, de afrontar incluso las dificultades y sufrimientos con una gran alegría de sufrir por el Señor, por dar testimonio del resucitado. Que así sea y que San José, a quien en esta parroquia se venera y se ama y se celebra su fiesta, no solo el 19 de marzo, sino también, como lo hace la iglesia, el 1 de mayo, con la fiesta de San José Obrero. San José, a quien invocamos hoy aquí, también junto a María nos acompañe en este caminar de la fe con Cristo vivo y con hermanos y hermanas que creemos en el resucitado. Amén. En estos domingos de Pascua hacemos la profesión de fe, renovando los compromisos del bautismo. Les pregunto, ¿renuncian ustedes a la esclavitud del pecado para vivir en la libertad que Cristo nos da? ¿Renuncian ustedes a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian ustedes al maligno, que es el padre de la mentira y del homicidio, y a todas sus obras? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de María Virgen, murió por nosotros en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de todos los bienaventurados y santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Digamos entonces, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y habiendo recibido la palabra y profesado la fe, hablemosle al resucitado, confiémosle nuestras intenciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, para que todos, ministros, consagrados y laicos, tengamos la fortaleza necesaria para dar testimonio de nuestra fe, aún en las circunstancias más adversas de la vida. Oremos. Que te amemos y te sigamos, Señor Jesús. Por nuestro país, para que logre articular la fe con el testimonio, especialmente para que sus gobernantes respeten las finanzas del Estado. Oremos. Que te amemos y te sigamos, Señor Jesús. Por quienes padezcan a causa de la enfermedad, la orfandad, el encierro forzado, la falta de empleo y de oportunidades, para que experimenten la confianza en Dios y encuentren en nuestra caridad fraterna alivio a sus penas. Oremos. Que te amemos y te sigamos, Señor Jesús. Por los discípulos misioneros que trabajan silenciosamente para que atraigan con el testimonio y la oración a quienes se empeñan en negar a Dios. Oremos. Que te amemos y te sigamos, Señor Jesús. Por nosotros aquí reunidos, para que la participación en esta Eucaristía nos haga testigos del amor de Dios, en el ambiente en que nos corresponda vivir nuestro bautismo. Oremos. Que te amemos y te sigamos, Señor Jesús. Estas oraciones y todas las intenciones que cada uno trae en su alma a esta oración eucarística, este domingo tercero de Pascua, las acojas, Señor, y nos muestres a todos tu favor y nos des tu bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. El amor se
Oren para que nuestro sacrificio unido al de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado, está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Te adoramos. Te bendecimos y te damos gracias, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada
por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, nuestro patrono de esta comunidad de creyentes, de católicos, los apóstoles, los mártires y todos los santos y santas por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y digamos todos la oración de la iglesia que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias por ese gesto de red. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense esta paz que el resucitado nos da. Oh Cordero de Dios, dame paz. Oh Cordero de Dios, yo te lo pido. Oh Cordero de Dios, dame paz. Oh Cordero de Dios, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, victorias que obtener, cada día, cada hora, dame paz. Porque hay cadenas que romper, victorias que obtener, cada día, cada hora, dame paz. Podríamos llamar que este es el domingo del Cordero de Dios, del Cordero victorioso, el Cordero inmolado. Contemplemos a este Cordero que es Cristo Jesús, en el pan partido, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Pescador, y al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirada se cruzó con mis ojos cansados, entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor. Pescador. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con este sacramento de eternidad, concédele llegar a la resurrección, a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Saludos. Pueden ir en paz. Ya está funcionando el Centro de Orientación y Atención al Migrante y Refugiado COAMIR, el cual brinda servicios de asesoría legal y espiritual a la población en condición de movilidad en Cali. Para nosotros como Pastoral de los Migrantes de la Arquidiócesis de Cali hemos venido fortaleciéndonos en la marcha, solventando estas realidades
de la población venezolana o la migración desde Venezuela, como llamamos comúnmente. Desde el año pasado empezamos a descubrir que una manera de dignificar al migrante era orientándolo y ofreciéndole la información necesaria según su situación migratoria. Obviamente la mayoría de migrantes que vienen a nosotros son irregulares, estamos hablando de un 70%. Y a partir de ese momento vimos la necesidad de crear en la Arquidiócesis de Cali un centro de atención e información para la población migrante y refugiada. Dignificar la persona es lo más importante. Obviamente el migrante llega con su necesidad. Lo que ofrecemos así es una orientación e información. El requisito es que sienta esa necesidad de poder aclarar su situación aquí en la ciudad de Cali. En este centro nosotros brindamos la orientación, el acompañamiento de las familias migrantes que están en tránsito y también aquellas que ya están con vocación de residencia en la ciudad de Cali. El proyecto de vida de nuestro centro en esta actividad, es decir, resignificamos y reestructuramos o reconstruimos el proyecto de vida de las familias migrantes, protegerlas, acogerlas e integrarlas a la sociedad local según las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia y de su magisterio. Las personas que quieran colaborar, que quieran hacer parte del voluntariado o estas acciones que la Pastoral de Migrantes ofrece, se pueden acercar a este punto del Centro de Atención y Orientación. Donaciones que quieran hacer de alimentos, de ropa, de dinero, pueden hacerlo también aquí en el COAMIR o en la cuenta bancaria propia de la Pastoral de Migrantes. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. 5 minutos de oración en familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país. Adquiérelo en tu parroquia más cercana.